Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Maguiño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Fórmula, el podcast que la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia lanza en colaboración con la radio de la Universidad de Salamanca. Estamos ya en nuestro 5º episodio, yo todavía no me creo que estemos ya en el 5º episodio, bueno, es que encima no me creo que estemos aquí, entonces para mí es muy especial y en el día de hoy contamos con María Gracia Pérez Palomero, muy bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotras. Toda una experiencia. Sí, permíteme María Gracia que haga una pequeña introducción de tu trayectoria profesional a todos nuestros oyentes. María Gracia es graduada en farmacia por la Universidad de Salamanca. Actualmente también tiene un máster de farmacia y tecnología farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en salud pública por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Está cursando actualmente el último año del grado en nutrición humana y dietética. Y ya no solo eso, sino que también tiene un FP de grado superior en audiología protésica. Además, es actualmente la presidenta del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, posición que compagina con la presidencia en el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. Vamos a empezar un poco por tus inicios. Jimena, ayúdame un poco, que eres la tesorera y también aquí una compañera del podcast. Bueno, a ver, lo primero que querríamos saber un poco qué es lo que te llevó a estudiar farmacia, que es una carrera muy bonita, pero muy complicada, entonces te tiene que salir, querer estudiarla a veces. Bueno, aquí sí que es verdad que mi madre es farmacéutica y en ese sentido, pues yo desde pequeña he vivido mucho la farmacia. Bueno, pues porque al final he pasado mucho tiempo de pequeña en la oficina de farmacia y bueno, la verdad es que lo tenía bastante claro. En mi casa nunca me dijeron, ay, pues podrías estudiar esto o podrías estudiar esto otro. Nunca me lo dijeron, pero es verdad que bueno, yo cuando empecé bachillerato ya escogí la rama de Ciencias de la Salud. Tenía claro que me gustaban las ciencias de la salud y luego, además, curiosamente, cuando acabé segundo de bachillerato, que tienes que hacer tu lista de qué es lo que quieres estudiar, yo puse farmacia y de segundo ya no puse más. O sea, era farmacia sí o sí. Era farmacia sí o sí, que encima no entré en el primer listado y yo, bueno. Me pasó lo mismo en el sentido de que solo puse farmacia en Salamanca. Por suerte entré a la primera. Bueno, yo a la segunda, pero bueno, nada. Al final es eso, que entraste y... Sí, no, tenía claro que iba a entrar, pero bueno, que es verdad que ya como curiosidad luego lo pienso a posteriori y digo, jolín, podía haber puesto a lo mejor otra cosa. No. Farmacia. Siempre lo tuviste claro, eso desde luego. Sí. Y además tener eso, la profesión ya siempre presente desde que eras pequeña, ¿no? Por tu madre y demás, también es un plus, ¿no? Sí, hombre, al final, bueno, pues lo que os decía, que lo he vivido desde pequeña y bueno, es verdad que luego cuando he terminado la carrera, cuando acabé la carrera, como bien has dicho, yo no me dediqué a la oficina de farmacia de primeras. Pero bueno, sí que tenía claro que mi salida profesional iba encaminada por la farmacia porque me gustaba mucho desde pequeña, la verdad. ¿Cómo definirías esos años de estudiante de farmacia y más aquí en la Universidad de Salamanca? Pues tengo muy buen recuerdo porque lo tienes y fueron unos años estupendos que además, bueno, pues eres muy joven y te lo pasas muy bien, pero son muy sufridos. Sí. Son muy sufridos. Y a día de hoy no volvería por nada del mundo. No, hombre, tampoco es eso. Pero bueno, es cierto que bueno, yo lo recuerdo con mucho sacrificio porque, bueno, que os voy a contar que lo tenéis todavía ahí súper reciente, fresquito. Pero claro, yo lo pienso ahora y digo, Dios mío, las panzadas que te tenías que meter, lo que tenías que estudiar y la capacidad que he tenido, que ahora lo veo con perspectiva y digo, pero si es que no sé ni cómo fui capaz. Pero bueno. Poquito a poco, hombre. Al final es eso. Todos nuestros invitados nos lo comentan, ¿no? Que poquito a poco, que es una carrera difícil, pero luego es muy bonita y toda la oportunidad laboral que también tiene la carrera de farmacia. O sea que por esa parte... Sí. Eso, bueno, que
también es un gran desconocido que yo creo que no hace falta contarlo aquí, pero bueno, que todos somos conscientes de que a mí muchas veces me decían, ay, claro, menos mal que tu madre, y yo, pero si es que he terminado la carrera, he estado 7 años y no, o sea, que yo volví a la farmacia 7 años después. Fíjate. Y que lo hice porque verdaderamente me apetecía y he tenido esa oportunidad y ese privilegio de poder hacerlo, pero que si no, no lo hubiera hecho y no hubiera tampoco tenido ningún problema. Entonces, en ese sentido es verdad que de cara a la sociedad, más que al propio estudiante, que el propio estudiante lo conoce perfectamente, pero bueno, ahí seguimos haciendo la labor de enseñar que no solamente es la farmacia de a pie de calle, hay mucho más. Mucho más y muy importante, por supuesto que sí. Claro, como acaba de comentar mi compañera, tú actualmente sigues estudiando, estás haciendo otro grado, lo estás acabando en nutrición y dietética. Y queremos saber un poco cómo complementa eso a tu formación farmacéutica y a tu labor farmacéutica. Bueno, pues yo el grado en nutrición lo empecé hace 4 años, lo voy a terminar justo ahora, ya estoy rematando, me quedan 2 exámenes. Mucho ánimo. El trabajo de fin de grado, que vaya recuerdos también trae todo esto. Claro, pero bueno, en ese sentido yo siempre he tenido mucha inquietud por la nutrición. De hecho, cuando decidí estudiar farmacia estuve pensándome el estudiar el doble grado, pero bueno, no lo encontraba mucho sentido siendo de Salamanca y teniendo aquí una facultad, no tenía mucho sentido irme a estudiar fuera para hacer solamente el doble grado en nutrición. Y me acuerdo, me lo dijo mi madre, me dice, María Gracia, estudia primero farmacia y luego, si quieres hacer nutrición, harás nutrición. Claro, no te compliques ahí con un doble grado ahí, claro, que sufres. Ya lo harás a posteriori, digo. Claro. Y bueno, pues ahí yo también tenía como las ganas a lo mejor de irme fuera, pero bueno, fue un acierto no hacerlo y bueno, pues ahora actualmente pues efectivamente estoy en cuarto y bueno, lo he hecho porque a mí la nutrición siempre me ha gustado mucho y creo además que un consejo de salud completo tiene que ir de la mano también de la nutrición. Actualmente yo creo que la sociedad y la medicina se va enfocando mucho más a cuidar ese aspecto, pero todavía queda mucho. Es cierto que yo creo que bueno, pues que la gente joven y no tan joven, de mediana edad, sí que va teniendo mucho más en cuenta lo que comemos, cómo comemos, el ejercicio físico, que no cuando yo, por ejemplo, tenía 12 años, que ahí sí que no había filtro de ningún tipo. Sí, que era bueno, pues bueno. Claro, o sea... Lo que cada uno pensara que era tal. O sea, las palabras ultraprocesado, todo esto no formaba parte como del día a día, que actualmente sí que lo es. Y entonces, bueno, eso por una parte. Y luego también hay otra parte de alimento-medicamento que es muy importante, que es esas interacciones también que existen, que bueno, lo estudiamos en la carrera, pero que al final la nutrición influye muchísimo, tanto para bien como para mal en otras ocasiones. Y bueno, actualmente de hecho hay un libro que yo creo que se publicó, vamos, el año pasado, yo creo, en 2024, que es Interacciones de Medicamento, sí, del Consejo General de Colegios de Farmacia, que es un libro que es maravilloso. Una obra de arte. Y la verdad que bueno, al final la nutrición forma parte de nuestro día a día y entonces por eso yo creo que es muy importante o que puede ser un complemento, un plus para conseguir todavía una mejor calidad de vida, y dentro de la calidad de vida pues, y de la salud está el farmacéutico y entonces pues encaja perfectamente. Totalmente. Al final el farmacéutico es el sanitario más cercano a la población. Entonces que el farmacéutico también tenga su formación en aspectos nutricionales es muy importante, ¿no? Porque al final resolvemos las dudas. Estamos a pie de mostrador ahí, nos viene alguna duda de nutricional o lo que sea y tener nosotros esa formación también ayuda muchísimo. Sí, hombre, al final es cierto que para todo ese apoyo que podemos dar del mostrador, yo creo que en cierto punto sí que salimos sobradamente preparados del propio grado, pero es cierto que si tú quieres a lo mejor tratar, voy a poner un ejemplo, una enfermedad renal crónica, una menopausia, como estoy haciendo yo ahora el trabajo fin de grado, pues ahí sí que te tienes que especializar un poquito más porque obviamente sabemos de mucho. Pero bueno, está claro que el grado... Hay que profundizar en algunos aspectos. Claro, o sea, es que al final te dedicas a eso en profundidad. Entonces, bueno,
me está resultando muy interesante y bueno, pues veremos a ver luego cómo se Todo puede saldrá aplicar muy bien, y ya cómo lo verás. Sí, aplicaré sí, sí. más bien. Claro, estaba pensando que en la carrera sí tenemos una asignatura de bromatología y que luego también hay una optativa. Pero que obviamente es una optativa, entonces no mucha gente la coge porque hay gente que se quiere más encaminar a otro sector o Claro. a otras especializaciones. Sí, efectivamente. Hombre, a mí la asignatura de bromatología y nutrición sí que me gustó bastante en su día y yo creo que además te da muchos conocimientos que yo ahora estudiando el grado dices, ala, si esto ya me sonaba de ya lo antes. estudié, Sí. y esto. Entonces, es cierto que, claro, tienes una base que tú comparas a lo mejor con otros compañeros que no han estudiado nada relacionado con la salud o que no han estudiado farmacia y no tiene que ver. Claro, la realidad. exactamente. Es la realidad. Bueno, y de hecho convalidan muchas asignaturas porque ya las has estudiado en la realidad. Entonces la base química, toda la química orgánica, la físico-química, todas esas cosas que... No, claro. O sea, bioquímicas, todo eso ya pasaron a otro. Ya pasó. otra Ya se vida. sufrieron, Eso se se deja estudiaron y se totalmente, sacaron. Entonces totalmente. ya... El ciclo de Krebs se queda en el pasado. Eso ya quedó, no sé ni en qué curso de la farmacia. Lo he comentado antes, que estás actualmente ostentando el cargo de presidenta del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. ¿Qué supone para ti ser la presidenta del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca? Bueno, y también del Consejo de Colegios de Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León, que también eres presidenta. ¿Qué Sí. supone para ti ambos cargos? A ver, es una responsabilidad es importante, diferente, ¿no? ¿eh? O sea, es diferente porque, bueno, yo soy presidenta de aquí del colegio desde el año 2020, que tomé posesión. El año pasado hemos renovado por otros 4 años y la verdad que, bueno, cuando entré en su día y sigo ahora, la verdad que, bueno, pues llegas con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos proyectos y bueno, y con una responsabilidad que sabes que asumes, pero que realmente cuando va pasando el tiempo y vas cogiendo también esa experiencia, la vas asumiendo con todavía más conciencia del cargo que tienes, de la responsabilidad. De lo que representas. Y entonces, bueno, pues la verdad que para mí es una satisfacción, es un orgullo poder representar a la profesión, poder acompañaros hoy aquí por tener ese cargo y la verdad que es muy enriquecedora a nivel personal. Y luego yo creo que también a nivel colegial, pues el grupo que entramos en su día y que seguimos estando porque hemos renovado prácticamente todos de los que formamos la Junta de Gobierno el cargo, bueno, pues sinceramente creo que somos un grupo que trabajamos muy bien, que trabajamos muy a gusto, que tenemos mucha confianza y que al final yo creo que partiendo de esa base y del trabajo, pues al final van saliendo proyectos como los que hemos hecho durante este tiempo y bueno, pues lo que tenemos también ahora entre manos pues para rematar estas 2 legislaturas que son las que finalizarán un poco pues nuestra labor. Y luego, por otra parte, pues el año pasado también hubo elecciones en el Consejo Autonómico y bueno, pues nos hemos presentado 4 compañeros a comité directivo. Fíjate. Porque, bueno, el Consejo está formado por los presidentes de los colegios. Entonces, los que forman el pleno del Consejo Autonómico son los presidentes de los colegios locales, del resto de provincias. Sí. Entonces, para ser presidente tienes que ser presidente de una provincia. Y entonces, bueno, pues actualmente estoy yo como presidenta y tengo de compañeros a mi compañero de Valladolid y 2 compañeras de Ávila y de Segovia que forman parte del comité directivo con el resto de compañeros de las otras provincias que forman parte del pleno. Y bueno, es verdad que el Consejo Autonómico lleva mucho más trabajo, lleva mucha más responsabilidad y lleva mucha más carga institucional y de cara, por supuesto, a las administraciones, que al final es nuestro punto fuerte en este sentido del comunicarnos con ellos y el representarnos a nivel de la administración. Claro. Efectivamente, pero al final yo creo que es eso, ¿no? Cuando tú ya llevas desde el 2020 ya con un cargo ya importante de responsabilidad, bastante importante, ¿no? Y todas las habilidades que tú desarrollas de liderazgo, de gestión de equipos, de proyectos, de todo. Trabajar en equipo también es un reto, lo hemos estado hablando en episodios anteriores, pero bueno, en tu caso lo has comentado antes, que los compañeros que te rodean, vamos, muy top, ¿eh? No, es que sí, no es imposible. Sí. Vamos, tanto en el colegio como en el Consejo Autonómico, en el Concil, es que si no, bueno, es que es inviable. O sea, es inviable.
completamente inviable. Pero eso, recalco eso, las habilidades, ¿no?, que hay que tener para ostentar los cargos, ¿no?, sobre todo de cabeza, ¿no? Estas habilidades tan importantes que resaltamos siempre, que también son muy importantes, los conocimientos también de la carrera, pero también tener otras habilidades además de eso. Aquí es verdad que incluso importan más otro tipo de habilidades que a lo mejor el propio conocimiento farmacéutico, porque al final el propio conocimiento farmacéutico ya lo ostenta el propio colegiado. Claro. Entonces aquí al final es para liderar cuestiones políticas, cuestiones sociales, y eso requiere digamos, una mente más fría y que además vas aprendiendo, porque esto, no, totalmente. Esto es como en todas partes. Pues te puedes dar tortas, por supuesto, puedes cometer errores, por supuesto, y luego también aciertos y aprender tanto de una cosa como de la otra. Al final lo importante es eso, tener tú la voluntad de decir, bueno, vale, pasa esto, lo otro, pero yo sigo. Sí, ¿sabes? sí, yo sigo y sigo aprendiendo. Y si pasa esto, pues no pasa nada. Lo he aprendido, pero yo sigo. Esa es la voluntad, ¿no? Que eso es lo importante. Y claro, yo veo también que es muy importante ser capaz de crear buen ambiente y de mantenerlo, porque, claro, como has dicho, te tienes que enfrentar a cuestiones políticas que a veces es complicado, sobre todo con el panorama político que hay en España. Actualmente hay que saber estar bastante neutral. Claro, bueno, nosotros a nivel aquí provincial, pues el trato es más a nivel provincial de todo, pues de gerencia de salud, de ayuntamiento, diputación, asociaciones. Esta mañana he estado con la Asociación Española contra el Cáncer de Salamanca. Entonces, bueno, pues en ese sentido ahí además necesitas también de personas que te ayuden y que te asesoren y que sepan también, que por eso también está el personal tanto del colegio como de los consejos. Y claro, a nivel de Consejo Autonómico, pues claro, al final tus interlocutores es lo mismo, pero a nivel de Castilla y León. Es cierto que aquí en Castilla y León sí que hay más estabilidad política que a lo mejor lo que puede haber en el gobierno de España, pero bueno, aún así pues depende de muchas circunstancias, el interlocutor también que tengas delante y el saber llevarlo, porque es la realidad. Claro, pero bueno, al final eso tú ya tienes mucha experiencia y de hecho un dato importante que creo que fuiste tú la primera presidenta más joven, yo creo, de la historia en ostentar pues mira, no me lo han quitado todavía. De ostentar el cargo de presidenta de un colegio oficial de farmacéuticos de España. O sea, sí, que eso ya también tengo ahí dos compañeras, que una de ellas es de Cantabria y la otra de Almería, que yo cuando entré me decían, ay, pues no sé si la de Almería tal. Y entonces, bueno, era la época del COVID, que yo no íbamos a nada a Madrid, que ahora sí que pues claro, las reuniones sí que son presenciales. Y entonces me acuerdo que claro, yo no conocía a nadie. Yo me reunía vía Teams y allí 50 y pico así, que es que no ves, porque además las cámaras no había capacidad para poner tanta cámara, entonces ya se cortaban, entonces yo no sabía quién era esa chica. Entonces ya un día, porque hubo elecciones en el Consejo General, en 2021 yo creo que fueron, y entonces, claro, el que va a la mesa de elecciones es el presidente más joven con los dos más mayores. Fíjate. Y entonces, claro, me decían, ay, pues es que no sé tal. Y entonces ya un día la escribí y le digo, mira, soy María Engracia y soy la presidenta de Salamanca, no nos conocemos todavía. ¿De qué año eres? Así literal. Y nada, y me tocó ir a la mesa porque era yo la más joven. Y el año pasado me dicen, ay, pues es que de Cantabria, bueno, la presidenta de Cantabria ahora es la tesorera del Consejo General y entonces cesó su cargo de presidenta de Cantabria y entró una compañera suya de la Junta de Gobierno. Pues vais a estar por ahí. Y yo, ay, madre, que te quitan el... No, porque al final, y digo, es que volví a ver elecciones otra vez, digo, tengo que preguntar. El mismo correo. Nos sacamos 6 meses, pero sigo siendo yo más joven. Fíjate, ella es un año más todavía, que yo. Fíjate, así ahí. que nada, ahí sigo. Tiene que entrar alguien joven, mirad a ver. Estamos que nos quite ahí, el oye. puesto. ¿Por qué no? En el futuro no lo descarto, ¿eh? Bueno, Sería todo un honor. Habilidades ya tienes. O sea, Claro. Bueno, vamos. a ver, tienes habilidades por tu experiencia en la FEF y en la SES. Sí, o sea, bueno, pero bueno, siempre es una responsabilidad y un reto, ¿no? Llegar sí, a ese, hombre. que hablábamos antes de hablar con instituciones políticas, pero también instituciones de asociaciones de pacientes Sí. y todo eso, con los que tú estás en contacto día a día, ¿no? También, ¿qué supone para ti estar en contacto con distintas instituciones de enfermos y demás, ¿no? Que aprendes todo muchísimo más, estás más consciente de todos los problemas que afrontan este tipo de colectivos, ¿no? Los colectivos de asociaciones de pacientes, de organizaciones, de instituciones, son muy importantes porque al final ellos también hacen una labor
fundamental de divulgación, de apoyo, de visibilidad también, ¿no? De todo. Entonces yo creo que nosotros a nivel colegial les debemos ese apoyo, porque al final son pacientes que acuden diariamente a la farmacia comunitaria, diariamente a la farmacia hospitalaria, y que al final ese respaldo que necesitan o esa visibilidad que muchas veces ellos ya tienen por sí mismos, pero con el respaldo también de un colegio profesional, de un consejo autonómico, de un consejo general, que también todos lo hacemos a nuestro nivel, yo creo que es fundamental para todos. Porque al final lo que se busca con todo esto es dar visibilidad muchas veces a ciertas enfermedades, a ciertas situaciones que son a veces complicadas, y que al final también el farmacéutico tiene no solamente la parte de la dispensación, sino también tenemos una parte social muy importante en la que, de hecho, nosotros apostamos muchísimo por esa parte social y de labor en la sociedad, y que no podemos dejar de lado. O sea, no solamente nos dedicamos a la dispensación del medicamento. Detrás del medicamento siempre tiene que haber un farmacéutico, pero hay mucho más. Por supuesto que sí. Y al final actuamos como pequeños psicólogos también. Uh-huh. Porque somos el sanitario, lo que he dicho antes, que somos el sanitario más cercano a la población. Entonces, bueno. Claro, entonces ahí, vamos, nosotros consideramos que es muy importante, trabajamos temas de soledad no deseada, trabajamos con la Asociación Española contra el Cáncer, hemos dado charlas divulgativas en Cáritas, por ejemplo. Hemos trabajado con asociaciones de pacientes con TCA. O sea que al final podemos hacer como un muy buen equipo, y ellos nos ayudan también mucho a nosotros. Claro, a entender también un poco cuál es su realidad cada día y para mejorar nosotros la atención hacia ellos. Efectivamente. Entonces, bueno, pues a su disposición estamos y vamos a seguir estándolo. Claro, una cosa, estamos hablando de dos instituciones como son el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Consejo Autonómico de Castilla y León de Farmacéuticos. Claro, ¿podrías un poco explicar lo que son y lo que hacen, su función, sobre todo a nivel sanitario, su valor, para que así los oyentes, tanto estudiantes de farmacia que están en sus primeros años como gente que no estudia farmacia, sino otras carreras de sanidad o de artes o sociales? Sí, en general, para que vamos, sí. sepan quiénes sois. ¿Qué supone? ¿Qué es el colegio? Claro. Exacto. El Colegio de Farmacéuticos existe porque somos una profesión que está regulada y que por ello conlleva la colegiación. Entonces, nosotros como institución lo que hacemos es velar, por supuesto, por el colegiado, por los intereses del colegiado. Entonces, no solamente enfocado en, como hablaba, en dar un servicio a ese farmacéutico, sino también enfocado a la sociedad. Entonces, el colegio al final, pues aparte de todo el apoyo, de todas las necesidades que te pueda surgir en tu vida profesional, también es muy importante de cara a la formación continuada, que sabemos que la formación tiene que seguir, que no acaba solamente cuando acabas el grado en farmacia. Estamos en una profesión, además, que cambia muchísimo, que tiene muchísimas novedades, que hay que estar al día a día, claro. Que necesitas conocer a lo mejor nuevas cosas que tú por tus circunstancias a lo mejor no conoces, y entonces puede resultar muy, muy interesante. Esta semana pasada, por ejemplo, hemos estado dando 2 sesiones de inteligencia artificial. En nuestra facultad, ¿eh? En vuestra facultad. Ahí han estado ellos. Entonces, o sea, en ese sentido intentamos dar ese apoyo al farmacéutico completamente. Aparte ya de toda la facturación de recetas, que eso, bueno, pues va implícito dentro del propio trabajo. Nosotros intentamos que el colegio sea una casa, o sea, que el farmacéutico sienta que el colegio es su casa. Y que siempre va a estar ahí apoyando para todas sus necesidades. Eso es. Entonces, que tú tienes un problema y que lo primero que pienses es: voy a llamar al colegio a ver qué es lo que tengo que hacer. Que a lo mejor luego el colegio no te lo puedes resolver, pero sí te va a orientar y te va a decir: mira, pues como esto es así, haz esto, llama a este sitio, manda esto, te ayudamos, te lo redactamos, te lo subimos, te lo colgamos. Claro. Entonces, bueno, nosotros la verdad que en Salamanca intentamos que sea así, y eso es nuestro propósito
te aseguro que de todos los presidentes que han estado al cargo. El consejo es diferente, porque el consejo es un consejo de colegios. Entonces, a quien ampara, por así decir, es al colegio, pero que a la vez es a los colegiados. Claro, al final el colegio es el que representa a los colegiados. Eso es. Pero es cierto que bueno, los consejos están, al final, no quiero decir por encima, porque no quiero decir que estén en un nivel más alto, porque no es así, porque aquí yo siempre digo que la pirámide es como una pirámide invertida. De quien depende todo es del colegiado, y sobre el que se va construyendo todo esto es el colegiado. Pero es cierto que bueno, pues para tener fuerza como colectivo, como modelo farmacéutico que se mantiene en España, que es el modelo mediterráneo, es muy importante que tengamos esa representación para luchar por nuestro modelo capilar y por mantener nuestros intereses tanto en todos los sectores de nuestra profesión. Y entonces es cierto que los consejos sí que están más enfocados en ese aspecto. Aún así, siguen realizando muchísima formación ambos consejos. Además, hay muchísimas opciones. Hay premios, además a día de hoy yo creo que la visibilidad que tenemos como consejo es importante, autonómico sí. Y consejo general es mucho más que hace unos años, y bueno, es una labor que es importante de cara al colegiado y de cara a la sociedad. Las dos cosas. Totalmente. Hemos estado hablando eso de que tú eres la presidenta del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca y también del Autonómico, pero ¿cómo llegaste? ¿Qué te hizo a ti llegar a optar a ese puesto? A ver, es cierto que a mí siempre me ha gustado como mucho la organización. Es que no sé cómo a lo mejor sí, gestión de proyectos, ese tipo de siempre me ha gustado, actividades. Siempre me ha gustado ese tipo, y luego que soy una persona que yo creo que tiene proactiva, tiene interés y que tiene como ganas de hacer cosas diferentes y demás. Y entonces, bueno, pues cuando yo me vine en Salamanca a mediados del 2017 y bueno, pues en 2020 había elecciones del Colegio de Farmacéuticos. Y entonces, bueno, pues un grupo de compañeros, me reuní con ellos y me dijeron, no, bueno, es que estamos pensando en formar una candidatura nueva porque el presidente actual ya va a cumplir los 8 años y entonces para relevar tal. Y yo dije, bueno, pues sí, me resulta interesante, tal. Bueno, y ahí quedó un poquito la cosa. Entonces luego ya me dicen, no, bueno, es que habíamos pensado que podías ser tú la presidenta. Y yo, pero vamos a ver. Madre mía. Pero vamos a ver. Al más de cántaro. Digo, no puede ser. Y que sí, piénsatelo bien, tal. Me acuerdo que eran o principios de año o finales de año, porque bueno, luego las elecciones se retrasaron por el COVID. Y entonces, bueno, pues lo estuve pensando y dije, bueno, si voy con un equipo de personas que me ayudan y que me apoyan y que tal, dije, bueno, pues me lanzo ahí. Pues me lanzo a la piscina. Y así fue, porque, bueno, no me arrepiento para nada. Aprendes a pasos agigantados. Tengo que decir que es gracias a los empleados que tengo en el colegio, que hay en el colegio. Un saludo muy, muy grande a estos compañeros que también hacen una gran labor, la verdad. Sí. Que me ayudaron muchísimo, que me siguen ayudando, a mis compañeros de la Junta de Gobierno y a otros presidentes, porque es cierto que luego con el paso del tiempo lo vas viendo como hay gente con muchísima más experiencia que tú y que tú vas, ves, observas, miras, aprendes y dices, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gustaría hacerlo, esto no. Pero eso es lo bonito, que cada uno dais vuestras pinceladas y vuestra visión. Es lo bonito, ¿no? Que no siempre sea uno que siempre siga la misma directriz que el anterior. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues así surgió y aquí sigo. Vaya que si sigues. Y también te has saltado aquí el de Castilla y León, ¿qué será lo siguiente? Nada, por el de España. No, eso sí que no. Eso ya os digo aquí, bueno. Tranquilidad. Que ya veremos. del Consejo General conmigo no cuenta. Bueno, no decimos presidencia, pero bueno, quizás ahí en el Consejo General, quién sabe. Puesto? Bueno, no sé yo. No lo descartas. Sí. Eso ya es más trabajo, voy a suponer, porque estamos ya hablando de gerencia nacional. Claro, sí, no, además es que es admirable, ¿eh? O sea, la actividad que tienen los compañeros del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, de cerca vamos. muchas veces que digo,
O sea, a nivel de tener que estar en un sitio, ir a otro, representar aquí, acompañar aquí, reunirme allí. O sea, cuando tenemos las reuniones de presidentes, nos pasan el listado de las reuniones que ha habido desde el último día. Es que he tenido reunión la semana pasada, es que yo no sé si eran como 4 folios, es que no sé. Y la última reunión fue en diciembre y dije, Dios mío, digo, o sea, si es que no hay horas en el día. O sea, si te gusta viajar y la política, ¿recomiendas meterte a eso o...? Más que viajar, es que te guste dedicar tu vida entera a la profesión, ¿eh? Bueno, o sea, te tiene que gustar el no parar, o sea, porque es una dedicación completa, eso es así. O sea, yo no tengo una dedicación exclusiva. O sea, al final yo estoy en un colegio profesional, estoy en un consejo autonómico, pero yo sigo yendo a mi farmacia siempre que puedo, pero allí ya no. Eso es una ahí ya es imposible ya compaginar. Es una dedicación completa porque lo requiere así. Totalmente. Entonces, bueno, un poco eso y también has comentado antes que también estás a veces en tu oficina de farmacia, que supone ya para ti tu faceta únicamente de ser farmacéutica comunitaria, ¿no? Todo lo que aprendes también a pie de mostrador con todos los usuarios de la oficina de farmacia, ¿no? Que también nos enseña mucho a nosotros, ¿no? Claro, yo es verdad que el único miedo que tenía cuando me propusieron la presidencia del colegio fue que yo no quería dejar de ir a la farmacia. Y entonces yo tenía esa preocupación, la sigo teniendo, de decir, bueno, a mí no me importa dedicarme, pero yo no puedo dejar de ir a la farmacia porque no quiero. O sea, no quiero. Y entonces me acuerdo que me dieron un consejo y me dijeron, la presidencia te la haces tú como tú desees. Dice, hay gente que no quiere, que se lo monta para no ir, hay gente que sí, hay gente que va a ratos y hay gente que va cuando puede. Yo voy siempre que puedo. Es cierto que durante estos 4 años he podido ir más y ahora estoy pudiendo ir menos porque tengo más compromisos. Claro, y no te es posible. Es que al final somos humanos y el día tiene 24 horas. Sí. O sea, aún así, cuando acabe, voy para allá. Ahora sí, comentarlo, es cierto que es maravilloso una persona que ama su trabajo, porque cuando tú amas tu trabajo te esfuerzas más y se nota y vas a hacer una labor mucho mayor cuando te gusta y disfrutas lo que haces. Es que además yo lo considero fundamental para poder yo representar a la profesión. Yo creo que sigo teniendo que tener contacto con la profesión. Exacto. Obviamente yo me estoy dedicando a una parte de la profesión que también es esa, que es la representación institucional. Pero yo considero que si quiero hacer bien esa parte, tengo que complementarla con la otra. Entonces, que yo antes a lo mejor podía ir 6 horas y que ahora mismo estoy yendo 3 o 4, pues voy 3 o 4. Pero no pierdes el contacto. Pero intento ir porque es que además me siento mal si no voy. Claro. Es que es verdad. Es que estábamos hablando en anteriores entrevistas de otras salidas profesionales, del grado en farmacia, en industria sobre todo, que hemos ahondado, pero también otra salida profesional muy importante es la farmacia comunitaria. ¿No? Al final es eso, que también está ahí la farmacia comunitaria y la gran labor que se desempeña desde la farmacia comunitaria. Yo ahí sí que además hago un grito al aire de que por favor, que los estudiantes o sea, yo creo que bueno, cuando acabáis, o sea, cuando estáis haciendo las prácticas tuteladas, al final veis lo que es la oficina de farmacia. Pero que yo creo que al final te sorprendes de cómo es una oficina de farmacia, que muchas veces nosotros mismos como estudiantes pensamos que, bueno, pues es como una opción que tengo siempre ahí, que bueno, ya veré otras cosas y luego ya si eso no funciona, pues entonces ya acabo allí. Yo creo que es así porque bueno, y no pasa nada. Pero bueno, yo digo que os dejéis enamorar por esta parte de la profesión igual que por otras. Que es cierto que es una parte que a lo mejor es más accesible, digo de cara de decir, bueno, quiero trabajar en un laboratorio el lunes, pues no. Quiero trabajar en una farmacia el lunes, a lo mejor sí que lo consigues. Pero bueno, que tiene una parte muy satisfactoria de cara al contacto directo con el paciente, que las personas son súper agradecidas, que las personas son súper fieles a tu atención farmacéutica, que eso de verdad que es así. Yo he trabajado también en Madrid en oficina de farmacia y de verdad que con cada uno con sus características, pero yo creo que esa parte de la atención, de la profesionalidad, de la cercanía, de la confianza, es solamente o difícilmente lo puedes ver en otros ámbitos
que no sea a lo mejor también en la farmacia hospitalaria, en la parte que también tienen de pacientes externos. Entonces, bueno, pues en ese aspecto yo os animo a que la salida profesional de la oficina de farmacia pues es estupenda y es igual de bonita que el resto de salidas. Súper bonita, y que además que puedes tener también tu parte clínica, tu parte de interacciones, tu parte de consejo, tu parte de seguir aprendiendo, juntarlo también con otra parte de la propia gestión de la oficina de farmacia, que también es súper interesante y que bueno, que yo os animo a todos. Que sí, nosotros también mandamos aquí un llamamiento a que todos los compañeros también, que la farmacia comunitaria esté ahí, la gran labor que se hace desde la farmacia comunitaria, tanto urbana como a nivel rural también. Bueno, es que a nivel rural, vamos. Eso ya es una experiencia top. O sea, porque ya los compañeros que están en oficina de farmacia rural, yo para mí eso de verdad que es otro nivel de implicación, porque es 100%, o sea, es no solamente el hecho de que a ti te venga tu paciente y te cuente y te diga, por supuesto, pero es que eso va mucho más allá. O sea, la cercanía, el trato y el conocimiento que tienen de la persona, de con quién vive, de dónde vive, que yo eso también lo conozco de la mayoría de mis pacientes, pero allí es otra circunstancia completamente diferente, donde el farmacéutico en la mayoría de municipios es el único sanitario que se encuentra allí, que no tiene cita previa, que no va allí los martes y los jueves de 11 a 12, que está allí de lunes a viernes o de lunes a sábado, y que al final el mantener ese profesional en estos municipios es fundamental como sociedad y para la población. Totalmente. O sea, es que es fundamental porque los pueblos cada vez van perdiendo más población y las farmacias sobreviven a duras penas, pero sobreviven. La luz de la farmacia nunca se apaga. Y que justamente la población que suele haber alrededor de esas farmacias es población envejecida, que es población que tiene muchas más necesidades médicas, toman más medicamentos, pueden estar polimedicados y por lo tanto necesitan recurrir más a la atención farmacéutica, justamente. Claro, ahí además es cierto también que la atención sanitaria en la zona rural y con el farmacéutico rural yo la entiendo más completa en el sentido de que el contacto que tiene el farmacéutico con el médico, con el enfermero, con el asistente social a lo mejor, es uno. O sea, el problema que tiene el paciente, el farmacéutico muchas veces puede hablar con el médico directamente. Yo aquí, para mí eso es inviable. Pero en un municipio donde conoces perfectamente quién es el médico, quién es el farmacéutico, qué día viene, qué no viene, pues mira, es que vino el otro día esta paciente y me ha contado esto y está un poco liada con esto o no está tomando esto o me preocupa este otro, tú lo puedes comentar, aparte de hacerle una labor al paciente espectacular. O sea, porque le quitas un montón de trámites y un montón de circunstancias que en otras ocasiones pues allí se puede agilizar de una manera que aquí no es posible. Totalmente. Al final la farmacia rural, vamos, es un elemento fundamental, imprescindible y de muchísimo valor. Totalmente. O sea, es que la red capilar de la que siempre presumimos y que es que somos una red capilar de más de 22.000 farmacias, Castilla y León 1.600, Salamanca 255. O sea, es que la base de todo eso es la farmacia rural. O sea, sin ellos los demás tampoco podríamos sostenernos como nos sostenemos. Entonces, en ese sentido, son la base. Muy top, vamos. Ahí los compañeros farmacéuticos rurales a tope con ellos y la verdad que una gran labor que desempeñan, la verdad. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a pasar un poco a hablar sobre el farmacéutico en la sociedad actual. Claro, ya llevas unos años de trayectoria, además desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos has podido observar cómo ha cambiado y ha evolucionado la profesión farmacéutica. ¿Cómo crees que han sido estos cambios en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, que hubo un punto de inflexión? Y también, ¿cómo crees que pueden mejorar aún más nuestra profesión para ser mejor sanitario? A ver, yo creo que muchas veces el farmacéutico es cierto que es como un poco el gran olvidado dentro del conjunto de la salud. Yo no me canso de decir que nosotros también formamos parte de todo ese complejo que es la salud pública. Y que es cierto que al no estar trabajando directamente en un hospital o no depender directamente
de las administraciones públicas, pues muchas veces se nos tiene ahí como... Sí. Bueno, recordar un poco que también la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario. Es un Está definido por ley. sanitario, es privado, pero es de interés público. Uh-huh. Y entonces ahí es donde viene ese matiz que es tan importante. ¿Qué sucedió? Pues que hace justo hoy, mañana, ¿no? Hoy es 13 de marzo. Así es verdad. Mañana, hace 5 años, que bueno, ese papel yo creo que en la sociedad se vio todavía más reflejado. Yo creo que el paciente que por edad, por enfermedad o por unas circunstancias u otras acude a la oficina de farmacia se da cuenta del valor que tiene una vez que acude y que efectivamente necesita de ese servicio. Una persona joven que no tiene problemas, como es lógico, o que necesita la farmacia, pero para ir a por un ibuprofeno para su dolor de cabeza, no conoce a lo mejor tanto la labor cuando la persona enferma, cuando la persona es polimedicada o cuando la persona necesita una atención mucho mayor por su edad o por sus circunstancias. Entonces yo creo que esas personas siempre lo han tenido claro, porque la gente es súper agradecida, de verdad. Pero con el COVID yo creo que ese agradecimiento se hizo más extensivo a esas personas que a lo mejor nos tenían un poquito más olvidadas. Claro. Pues porque al final estaban los supermercados, las farmacias, los hospitales. Yo creo que no había nada más. O sea, tampoco la situación llamaba que hubiera nada más abierto, la verdad. Yo creo que no había nada más. Exacto. El transporte y ya está. Entonces, bueno, pues en ese sentido es cierto que nos visibilizó muchísimo más. Que además después de la pandemia se hicieron unas encuestas para ver cómo la sociedad veía a la oficina de farmacia. El 80% de las personas que contestaron a la encuesta dijeron que efectivamente que éramos un elemento súper importante y que podríamos hacer mucho más y que querían contar con nosotros para ello. Hace poquito ha salido que somos uno de los establecimientos con mayor puntuación que tenemos en un ranking que hizo el CIS. Entonces, yo creo que el que es usuario de la oficina de farmacia, por suerte o por desgracia, lo conoce. Los demás pues lo van conociendo cuando les toca. Claro. Pero bueno, esa labor yo creo que también depende de nosotros. Y por eso os decía que las instituciones también tenemos un papel muy importante de cara a la sociedad para colocar al farmacéutico como ese profesional que es, que hemos dicho y repito otra vez, que es de confianza, que es de cercanía, que tiene la formación sanitaria como el resto de compañeros también, ¿no? Que tenemos ahí nuestros 5 años de carrera mínimo, entonces... No, bueno, es que eso lo doy por sentado, o sea, no lo nombro claro, porque lo doy por sentado, pero que efectivamente, o sea, es que es importantísimo. Y sobre todo estamos formados en un área en el que el resto de sanitarios, porque obviamente tienen otra función, no están tanto formados como es el área del medicamento. Digamos que la medicación es imprescindible a la hora de tratar una patología, vamos, ¿no? Entonces... El especialista del medicamento es el farmacéutico. Por excelencia, vamos. De la adherencia, del tratamiento, del medicamento. De todo el ciclo de vida del medicamento, vamos. Es el farmacéutico. Que también pueden formar parte de todo eso otros profesionales de la salud, como es lógico y es normal. Pero el especialista es el farmacéutico, efectivamente. Por suerte veo que cada vez hay más farmacias ofreciendo cosas complementarias tipo dermatología. Sí, servicios profesionales asistenciales. Vamos. SPD, lo de sistemas de dispensación personalizada para gente polimedicada. También ya de forma personal yo he podido vivir que como paciente, o sea, como el otro lado, de que cuando tú tienes a alguien cercano tuyo por sus circunstancias enfermo, si encuentras una farmacia que te atiende bien, que te trata bien, aunque esté algo más lejos, vas a ella. Sí. O sea, lo estoy viviendo desde esa circunstancia. Es que es así. Entonces, es cierto que no nos podemos dedicar solamente a la dispensación del medicamento. Todo siempre he abordado con un consejo farmacéutico. Todo esto tiene que ir rodeado de mucho más. ¿Por qué? Porque sabemos mucho más. Además, es que lo acabas de decir, que hemos estado 5 años estudiando, que tenemos muchísimos conocimientos y que los podemos aplicar. Lo que hablábamos de adherencia y de los sistemas de SPD, que son los sistemas personificados de dosificación, pues es fundamental. Al final ahí lo que hacemos es ayudar a pacientes polimedicados que por circunstancias
de muchos tipos, pero no hace falta ni estar solo, ni estar acompañado, ni saber más, ni saber menos. Por las circunstancias que cada uno tenga, acude a su oficina de farmacia y le elaboran un SPD semanal. Ese paciente se olvida completamente de si esto era por la mañana, si esto era por la noche, si ahora tengo que coger esto, si ahora no tengo que coger esto otro, porque Claro. te lo dan completamente hecho. Entonces, y además el farmacéutico ahí tiene una labor muy importante. Primero, ver la adherencia del tratamiento, ver interacciones, a lo mejor hacer alguna sugerencia con el médico de decir, resulta que a lo mejor esta paciente o este paciente ya está durmiendo mejor, o a lo mejor es que ahora ya las circunstancias son otras y a lo mejor está tomando doble de esto y a lo mejor no necesita. Y todo eso yo creo que es una labor que es muy importante y que se ofrece desde la oficina de farmacia. La mayoría de ellas ofrecen el servicio y yo lo considero además fundamental. De hecho, ahora mismo se está haciendo las formaciones del protocolo de SPD Concil, que es un protocolo que tenemos en Castilla y León para elaborar esos SPDs. Y bueno, esta semana está siendo en unas provincias, la semana que viene ya toca en Salamanca y ya vamos a terminar, que yo no sé si es la 6ª o la 7ª edición. Fíjate. Hay muchísimos farmacéuticos ya adheridos al protocolo y la verdad que es un éxito. Claro, hemos hecho ya un recorrido de cómo ha mejorado y cómo crees que puede mejorar aún, darle más valor a la labor farmacéutica con funciones, o cómo el farmacéutico puede hacer que su labor sea más visible. Allí, desde mi punto de vista, hay 2 cosas que son muy importantes. Primero es la comunicación interprofesional, es decir, si el farmacéutico está en una comunicación con otros profesionales sanitarios, esa atención al paciente es mucho más completa y es mucho mejor. Esa comunicación es muy, muy complicada de establecer, aunque parezca como, bueno, pues ¿cómo no van a comunicarse los médicos de atención primaria con los de especializada? Pues no. Entonces, ¿cómo se van a comunicar los que están en la farmacia con los que están en el centro de salud? Bueno, pues habrá que buscar la manera. Entonces, para nosotros eso es uno de los proyectos que nos gustaría a lo mejor llevar a cabo dentro del Consejo Autonómico y, por tanto, en todas las provincias de Castilla y León, pero que consideramos que esa comunicación va en pro del paciente y que además va en pro de la sanidad pública, porque disminuiría muchísimo la carga de asistencia a nivel primaria que hay actualmente. Porque en muchas ocasiones el paciente le toca ir al centro de salud, volver a la farmacia, ir al centro de salud, volver a la farmacia, volver a llamar, volver a pedir cita, voy. Pero al final el paciente dice, mira, ya paso de tal porque mira, es que ya... Una cosa que a lo mejor se puede resolver así, con un mensaje, pues le toca al médico volver otra vez, coger el teléfono, tener o una cita presencial, el paciente ir, el paciente volver. Entonces, pues en ese sentido, igual que a lo mejor nos tienen que decir, seguro que tienen cosas que decirnos los médicos a nosotros. Entonces, en ese sentido, es muy importante, igual que con las enfermeras que hacen el seguimiento también de muchos pacientes. Y luego, por otra parte, otra de nuestras apuestas también es por los cribados. Nosotros actualmente el único cribado que tenemos aquí en Castilla y León es el cribado de VIH, que se realiza en algunas oficinas de farmacia de Castilla y León y que es un cribado. Todo esto es en colaboración con la Consejería de Sanidad, donde puede acudir cualquier paciente a realizarse un cribado de VIH completamente gratuito. Entonces nosotros creemos que dotar a la farmacia de esas actuaciones y de esta atención, pues dotas también al farmacéutico, especialmente también al farmacéutico rural, de más herramientas para poder también fijar población, que es al final lo que buscamos. Entonces, aparte, por supuesto, de participar en cribados para la salud pública y en ayudar a los cribados de ciertas enfermedades. O sea, poder detectar, que no me salía la palabra, a poder detectar enfermedades antes de tiempo. Entonces, hay otras comunidades autónomas que tienen establecido, por ejemplo, un cribado de cáncer de colon, que tienen establecido un cribado de cáncer de cérvix,
a través de las oficinas de farmacia. Entonces, bueno, pues yo lo que siempre decimos a nivel institucional, y yo lo digo además como presidenta, es que nosotros estamos a disposición de la administración, que nos utilicen, que somos la amplia red que herramienta, tenemos de que oficinas de somos una farmacia por toda herramienta España. estupenda Totalmente. de Claro. información, que llegamos a cualquier zona. Y entonces, en ese sentido, pues que ahí estamos. Ahí estamos y dando mucha guerra como siempre. Eso es lo importante. El farmacéutico siempre al pie de la salud. Eso es. La luz de la farmacia nunca se apaga. Y también un poco, bueno, hemos estado hablando de toda tu trayectoria profesional, pero también cómo compaginas, ¿no? Estar de presidenta del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, también del Autonómico, luego que también estás en tu farmacia en tu oficina de farmacia cuando más o menos puedes. ¿Cómo gestionas tantas cosas? Y luego también que tú también pues, te vas a congresos y todo eso también ahí. Entonces, vamos. Esto es el que quiere puede, ¿eh? O sea, al final... Bueno, pues, y estás estudiando también el grado sí, en nutrición sí, y todo eso eso. es Que lo peor. vamos. Ya te lo digo. Ya os lo digo. Que es lo que... Bueno, porque bueno, al final eso... Al final el estudiar te resta tiempo de tu tiempo libre. Porque yo, pues de lunes a viernes o a sábados por la mañana, al final estoy dedicada enteramente a mi labor de colegio, de consejo y de farmacia. Y claro, llego a casa como para hacerme yo ahora unos resúmenes. Claro, es que... Y bueno, al final esto es organizarse. Y tengo la suerte de que tengo un equipo en la farmacia que confío ciegamente en ellos. Que ahora mismo tengo un estudiante estupendo. Yo además también animo, y lo digo, a las oficinas de farmacia a tener estudiantes. Es súper enriquecedor. Aportáis un montón de conocimientos, no solamente a nivel farmacéutico, que lo tenéis todo mucho más fresco, sino en millones Sí, de otros aspectos que a lo mejor vosotros no lo tenéis tan tal y a lo mejor nosotros sí que... O sea, yo ayer, el otro día, lo del curso de inteligencia artificial que estuve y llegué y yo aprendí una de cosas. Y claro, me comentaba el alumno, pues claro, es que esto es así, y yo, pues, ya me lo enseñarás. Sí, al final nos aportamos mutuamente ambas. Claro, ambas partes. Obviamente nosotros os vamos a enseñar lo que es el trabajo del día a día, cómo funcionan las cosas, qué es lo que hay que hacer. Este medicamento es así, esto es asado, este visado, esto hay que sellar, esto hay que mandar. Cuando te piden consejo farmacéutico de esto es así, hay que ir por este lado. Pero vosotros, como estudiantes, de verdad que aportáis mucho más de lo que nosotros recibimos. O sea, nos aportáis mucho más de lo que nosotros os podemos ofrecer. Lo digo de verdad y yo no me canso de decirlo. Pues muchas gracias también por dar esa visión, ¿no? Que a veces los estudiantes como que se nos piensa que, bueno, que como somos jóvenes estudiantes no tenemos ni idea de nada y tampoco es así. O sea, también... Hombre, vais allí a aprender, claro, eso es un hecho. Sí. Vais a aprender de farmacia. Pero en general nos movemos ahí, sí, tenemos habilidades también y todos otros aspectos, o sea que sí. Y que claro, la experiencia que nos dais luego va a ser experiencia que nosotros vamos a aplicar cuando queramos ser profesionales. Claro, crucial también en nuestro futuro profesional, o sea que vamos. Sí, vamos, yo... los últimos alumnos yo creo que están todos en oficina de farmacia, así que... Fíjate, o sea bueno, tengo que hacer un poco de memoria, pero diría que sí, ¿eh? Así que, y que además a mí me da luego se pasan los meses enseguida, es una experiencia estupenda en mi farmacia, porque ahí ya sí que hablo de lo mío, pero bueno, en general formáis parte del equipo, entráis como uno más y bueno, es una experiencia, yo guardo un recuerdo estupendo de cuando hice las prácticas, así que... Espero que todos guardéis el mismo... A ver, lo agradecemos mucho, la verdad que profesionales como vosotros tengáis ese sentimiento de ayudarnos a nosotros, a seguir como nosotros como profesionales en un futuro, ¿no? Inspirándonos, apoyándonos. O sea, para nosotros es un mundo lo que nos dais, la verdad. Y nos impacta muy importante. Más. Porque sois como el primer toma de contacto a nuestro... Sí, claro, somos esponjas al final, ¿no? Entonces, claro, yo es que también soy una chica muy modo fan, pero vamos, a mí alguien que me está así... Yo digo, madre mía, ya le tengo, vamos. Sí, porque es que es muy importante que nos apoyéis, de verdad. O sea, es muy importante, que al final somos el futuro nosotros, ¿no? Entonces, es que como nos cuidemos bien, malo. Y en farmacia comunitaria, eso también, un llamamiento que hay que darle también a la farmacia comunitaria por la gran labor que se desempeña en esa parte. Ya para terminar esta entrevista, que la verdad que encantadas con esta entrevista que nos has ofrecido, María Gracia, ¿cuáles dirías tú que serían los consejos fundamentales para un estudiante que está ahora cursando el grado en farmacia?
algunas habilidades o consejos que crees tú que son importantes para que este estudiante pues bueno, se siga desarrollando? A ver, al final, según estás estudiando, yo lo que creo que tienes que tener es empeño. O sea, es una carrera que no es nada fácil, que te puedes dar buenas tortas en la carrera. Yo creo que no hay poca gente, los hay, Sí, o las sí. hay. Bueno, pero si no se lo dan en la carrera, luego en el, No luego al pasa final nada. después Luego se la vienen dan. por O sea, otros al final sitios, es que pero bueno, que en el sentido, oye, bueno, pues hay gente súper inteligente que ha pasado la carrera, pues que les ha costado a lo mejor menos, poquitos, pero los hay, y las hay. Pero bueno, que hay que confiar y yo creo que hay que tener ese empeño de decir, cuando yo termine todo esto, es que de verdad que a mí, es que yo no me podría imaginar luego todo lo que he estado haciendo, por dónde he ido, a qué me he dedicado. Y ahora con todo esto, todavía, o sea, ya no hablo de a nivel colegial o a nivel de presidencia o de instituciones, sino yo cuando terminé, yo no sabía exactamente muy bien qué hacer, qué no hacer. Todo llega, el tiempo te pone en tu sitio, sabes a lo que te vas a dedicar, vas viendo lo que te gusta, vas viendo lo que no te gusta, vas descartando. Entonces, en ese sentido, hay que confiar, hay que empeñarse, hay que terminar la carrera. Y una vez que termines, todo vendrá. Todo pero viene, sí. todo viene. Lo que al final es para ti, al final acabará viniendo más tarde o más pronto. Sí. Y una última pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados, y es que si tú ahora mismo pudieras llamar o hablar con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no harías o harías? Yo creo que cambiar, yo no me arrepiento de nada a nivel profesional, es que no me arrepiento de nada. Pero no me imaginaría en la vida que ahora mismo estuviera metida dentro del Colegio de Farmacéuticos detrás de un consejo autonómico. O sea, es que no formaba parte ni de mi pensamiento. O sea, es que nunca llegó a plantearme nada en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué me diría? Sí, unas palabras de ánimo que sea. Que es que, o sea, que te a comerse el mundo, que vamos. te vas a sorprender. O sea, es que... Tú puedes, no te rindas. No, o sea, eso por supuesto, pero que es que te vas a ver sorprendida por situaciones y por oportunidades que nunca habría pensado. Nunca. Pues eso, al final cada uno sabe el camino que va a tomar, bueno, o no, pero bueno, al final es eso. Todo llega y nada, agradecerte muchísimo, Marian Gracia, que estés con nosotras en el día de hoy, en nuestro 5º episodio. Recordar a todos nuestros oyentes que el Farmaforum 2025, detrás de una piel sana, un farmacéutico, se va a celebrar los próximos días 28, 29 y 30 de abril en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, un congreso con una tradición de más de 20 años de historia, de amplio carácter formativo. Ya tenemos más de 100 inscritos al congreso. Estamos Jimena y yo que no nos lo creemos, que tan gran acogida que hemos tenido. Tenemos un aforo de 300 personas, o sea, yo creo que las inscripciones finalizan el 13 de abril, yo creo que todavía hay tiempo para que por lo menos lleguemos a los 200 inscritos. Es el reto personal que yo me he puesto, pero bueno, ojalá se pueda conseguir y si no, pues muchísimas gracias a todos por confiar en este proyecto y nada, ha sido un placer y desearte todo lo mejor, Marian Gracia, que es que la verdad que estamos muy afortunados. Nos sentimos muy afortunados de tenerte a ti como presidenta y demás, y todos los éxitos, y también a todos los compañeros del COF Salamanca y del CONCIL de la gran labor que hace. Y que sigáis así, por favor. Sí, y que ojalá lo que comentaste antes de los cribados o incluso esos proyectos lo consigáis hacer, porque aportáis mucho valor. Eso es cuestión de tiempo. Así que nada, muchas gracias de verdad a vosotras. Estaremos en el Farmaforum. Ahí, eso es importante. Hombre, el COF Salamanca siempre, ahí sí, como siempre. Siempre es importante, un pilar fundamental, que estéis vosotros en nuestro congreso, que es nuestra actividad más querida por la asociación. Así que nada, un fuerte abrazo a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.